Bueno, yo no tengo fotos ni películas. Voy a concentrarme en el problema de la interdisciplinaridad en la universidad y dentro de las ciencias sociales. O sea, no voy a limitarme solamente a las ciencias sociales, no voy a extenderme a la biología o otras, o la ingeniería como vimos esta mañana. Voy a hacer esta presentación, que es más bien una reflexión, no es un tratado científico con todos sus requisitos, sino es más bien una reflexión personal. Pero lo voy a hacer en tres partes. Primero voy a explicar, al menos dar mi propia interpretación como siendo el testigo del primer momento, hace 40 años, es cómo surgió la interdisciplinaridad en el proyecto de cooperación entre ISS y la Universidad de los Andes. Luego voy a presentar muy brevemente cómo se trata la interdisciplinaridad en los programas de docencia en el ISS en este momento, porque eso es algo que me pidieron explícitamente. Y al final voy a hacer unas pocas reflexiones sobre cómo yo como economista trata y estoy peleando con el problema de la interdisciplinaridad. Entonces, primero, como algunas observaciones iniciales, la interdisciplinaridad tiene diferentes orígenes. ¿Ya? Puede ser motivado como para buscar una perspectiva ontológica de una metaciencia, una ciencia unificada, algo de crear algunos marcos que permiten dar y guiar todos los esfuerzos científicos. O, que es mucho más modesto, es una reacción contra la creciente especialización en las diferentes ciencias, de tal modo que se pierde una vista de una perspectiva más unificada, porque todas las ciencias se van especializando tanto que se pierda la vista completa. O es una reacción a una situación en donde las disciplinas establecidas no son capaces o no tienen el interés de contribuir a problemas actuales importantes, como razón de buscar una interdisciplinaridad. O como una reacción a lo que hoy en día se llama en inglés los fenómenos de los problemas complejos o los wicked problems. O sea, tales que en donde se involucran muchos actores que tanto son responsables para la creación de ciertos problemas sociales y son claves para también la resolución de ellas. ¿Ya? Y por último, y eso vimos ejemplos en esta mañana en la ingeniería, que es la búsqueda de crossovers, o sea, nuevas combinaciones innovativas de diferentes campos de ciencia para generar nuevos productos y servicios. Son todas diferentes formas de llegar o buscar interdisciplinaridad y no son los mismos. Bueno, teniendo esas primeras observaciones, vamos ahora entonces a mirar cómo la interdisciplinaridad fue creado en el CIDER, en ese proyecto de colaboración. ¿Ya? Yo creo que, y ahí tengo una posición, una perspectiva de la economía evolucionaria que busca entender los procesos a través de trazar los procesos históricos. Y fue, a mi modo de ver, una confluencia de dos organizaciones que cada uno buscaba la interdisciplinaridad, pero en muy diferentes formas. Primero, el instituto mismo, el Instituto de Estudios Sociales de Holanda. Es importante reconocer qué fue el Instituto de Estudios Sociales en La Haya. ¿Ya? Fue un producto de la decolonización. ¿Ya? Estaba creada por las universidades, por el conjunto de las universidades holandesas, pero para dar educación de posgrado en inglés. Y dado que las universidades holandesas en esa época todavía el idioma dominante o principal era holandés, era importante crear una nueva unidad
que podía dar la docencia y la capacitación en inglés. Y eso fue también una razón de crear esto como una organización por separado, fuera de las disciplinas establecidas en las universidades, con el propósito de capacitar a oficiales públicos de los nuevos países independientes, ¿no?, con una orientación a problemas y obstáculos y retos en el desarrollo. Y esto fue en esa época, en los años 50, dentro del contexto de las grandes teorías del desarrollo, ¿ya? O sea, la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. Pues yo no voy a elaborar eso, ustedes seguramente están conocidos con esto. En parte todavía, porque fueron las dos líneas más dominantes, había todavía una parte disciplinaria que era la economía del desarrollo y por otro lado la administración pública, porque jugaba un papel tan importante en formar oficiales públicos. Pero por lo demás, había organizado, el instituto se ha organizado en términos de temas y problemas específicos, o sea, el problema urbano en los países en desarrollo, problema rural, problema industrial, la planificación del desarrollo regional en esos países. Esas fueron áreas temáticas en donde diferentes académicos se estaban organizando. O sea, no era una organización disciplinaria, sino una organización alrededor de temas. Y en ellos se buscaban los diferentes académicos de diferentes campos que eran necesarios para tratar los problemas en los determinados campos. Entonces, en el grupo en donde yo entré, que fue el grupo de desarrollo regional, había geógrafos, economistas, planificadores urbanas y un administrador público. Entonces ya era en su unidad básica, ya era formado por diferentes disciplinas. Otro factor importante en la coyuntura de este momento era la nueva política del gobierno holandés, que decía, si tenemos en Holanda institutos para formar y capacitar gente de los países en este momento del tercer mundo, pero ¿por qué no vamos a fomentar la capacidad en los países mismos? Entonces, el gobierno decidió financiar proyectos integrales para generar la capacidad en las universidades de los países mismos. Y yo, en toda mi vida profesional, yo he sido director de 5 de ese tipo de proyectos en diferentes partes del mundo. Y fue el grupo de planificación del desarrollo regional que fue el primer que lanzó la idea de formular un proyecto de ese tipo en América Latina. Y gracias a redes personales, entre ellos con el ILPES en Santiago, y contactos personales, se decidió orientarse a Colombia y a la Universidad de los Andes. ¿Qué pasó con la Universidad de los Andes? Pues allá había ya interés académico en las diferentes facultades y departamentos en la problemática del desarrollo regional. En el CEE, con profesor Reveis, en ingeniería, con profesor Rodríguez, en arquitectura, con Nicolás Roea y otros, ¿ya? En la ciencia política, también con Gabriel Murillo y otros, ¿ya? Entonces, ya había un interés en las diferentes facultades de orientarse a enfocarse en esta temática. Y ya la investigación aplicada, financiada por terceros, ya era importante, tanto también del sector público, ¿no? Y la universidad ya tenía experiencia con colaboración a través del gobierno holandés y con institutos de Holanda, de que ya se veía que se respetaba la autonomía de la universidad sin tratando de ingerir mucho sobre eso. Entonces eso también hizo más fácil para nosotros de desarrollar los contactos en el CIDER. Otra parte de la coyuntura era que también el Estado colombiano estaba tratando de buscar una mayor injerencia a través de planes de desarrollo regional
sobre todo en el Departamento de Planeación Nacional. Y existía, y eso también era muy importante, que existía un acuerdo bilateral entre Holanda y Colombia, a través de lo cual se podía financiar ese proyecto de colaboración interinstitucional. Y así fue. Y en esa forma el CIDER fue, como digo aquí, una plataforma en donde académicos de las diferentes disciplinas y diferentes partes de la universidad podían interactuar sobre problemas del desarrollo regional. Fue muy importante, yo creo, para la historia del CIDER que este proyecto fue ubicado por debajo de la vicerrectoría académica y no en tal o cual facultad que seguramente iba a crear problemas de dominancia, digamos, entre una disciplina y las demás disciplinas. ¿Ya? Pero también la fuerte orientación de generar material docente local, en lugar de traer los libros desde afuera, fue también una manera de cómo se fomentaba la interacción entre las diferentes disciplinas. Visto como desde la perspectiva de la economía política, uno puede decir que el proyecto generó recursos que les permitió también atender a los deseos y intereses de las diferentes disciplinas, ¿ya? No era una batalla de recursos de suma cero, sino que había recursos adicionales para hacer esto. Y esto generó una orientación hacia problemas concretos de desarrollo regional, con mucha énfasis en esas teorías metas que en este momento existían, de Perú, de Hillhouse, de Coraggio, de Hirschman, que todos fueron autores de esta época. Y introduciendo nuevos métodos de pensar sobre planificación, no solamente una cuestión altamente tecnificada por tecnócratas, sino también de concebir planificación como un proceso participativo, como un proceso de entender en términos políticos de las élites regionales frente a las élites regionales, ¿ya? Y procesos participativos de lo que hoy en día se llamaría procesos inclusivos con las comunidades, etc. Entonces eso fue una orientación nueva, pero al mismo tiempo en esta época respondía a las necesidades en el mercado laboral. Y eso se muestra muy clara en la definición del perfil de las personas que salían del programa de diploma que se había creado, que eran personas que iban a trabajar en el sector público, a nivel subnacional, departamentos, municipios, agencias descentralizadas, capaz de generar una visión holística del desarrollo regional que podía orientar, concertar las implicaciones de una serie de iniciativas sectoriales. ¿Ya? O sea, es como hablamos esta mañana, hay diferentes disciplinas y hay que crear puentes, ¿ya? Para facilitar cómo se puede integrar y generar sinergias mayores. Y eso requiere competencias no solamente dentro de una disciplina, sino en varias disciplinas. En la economía, evaluación social de proyectos como un ejemplo, competencias socioculturales, entender la identidad local, tratar de traducir y entender iniciativas que vienen de afuera en términos de la cultura local, y competencias políticas, digamos, ¿ya? Y eso demuestra que eso fue una forma de crear la interdisciplinaridad. ¿Se logró la interdisciplinaridad? Es la pregunta. Pues yo creo que, por cierto, el perfil profesional y su respuesta como proyecto agregó valor que ninguna de las facultades y departamentos estaban dando. Entonces, en ese sentido, fue un valor adicional. También ayudó de mantener independiente ese proyecto dentro de la universidad, ¿ya? Para que tenía su propio niche, ¿ya?
Y el proyecto generó en esa forma, yo creo más bien una plataforma de interacción entre disciplinas, sin todavía pretender crear teorías, marcos teóricos meta. Yo creo que no, pero sí había importantes avances en la descentralización, en desarrollo urbano, en el estudio de los pymes para el desarrollo local. Esos son ejemplos en donde se buscaba integrar las diferentes dimensiones espaciales, económicas y políticas. Bueno, eso es la génesis del CIDER. Lo que después pasó, eso ya es otra cosa, yo no soy testigo de eso, porque solamente regresó después, muchos años. Bueno, entonces ahora la interdisciplinaridad en el instituto. Bueno, el instituto ya ha cambiado mucho. Hoy en día ya no es un instituto puramente de formación de planificadores y oficiales públicos, ¿ya? Ni es realmente todavía, no es un instrumento puro de la cooperación internacional entre países. Hoy en día se ha distanciado de esto. Tampoco depende tanto de los recursos de la cooperación internacional para su financiamiento. Entonces, hoy en día es más como una entidad educativa internacional y se define en esa forma. ¿Ya? Tiene en promedio estudiantes de 50 o 60 países. Y yo creo que eso es la base de la interdisciplinaridad en el instituto. La presencia de estudiantes de 50 a 60 diferentes países, más el hecho de que también el staff académico, que todos tienen un doctorado por mínimo, viene de 30 países diferentes. Entonces también por ese lado hay una diversidad impresionante. Entonces esa diversidad nacional, cultural y de diferentes disciplinas con que vienen los estudiantes, a lo cual por lo general también se pide que no vienen directamente de un bachiller, sino que tienen algunos años de experiencia, sea en el Estado, sea en una ONG o consultor o como sea, ¿ya? Esa diversidad genera una interacción entre las disciplinas para entender de esas diferentes perspectivas los grandes debates sobre las teorías políticas del desarrollo. En términos de métodos de aprendizaje, ¿ya? También tenemos la costumbre que todos los estudiantes tienen que tomar 2 cursos de nivelación. O sea, un economista tiene que tomar un curso en sociología, tiene que tomar un curso en ciencia política. ¿Ya? Y un sociólogo tiene que tomar un curso en economía, tiene que tomar un curso en ciencia política. ¿Ya? Obviamente no es la idea de que uno puede crear especialistas en todos los 3 campos, eso es imposible. Pero en esos cursos de nivelación se trata también de ofrecer partes y discursos de las diferentes disciplinas que son relevantes para la discusión de los debates en la teoría del desarrollo. ¿Ya? En ese sentido, se ayuda en crear al menos un lenguaje común, ¿ya? Aunque lo interesante, a mi modo personal, es que lo más importante es que se discutan los conceptos básicos, porque aparece que muchos estudiantes que vienen de diferentes partes, de diferentes culturas, muchas veces no tienen la misma idea sobre los conceptos básicos. Entonces, eso ya es una cuestión, un reto desde el principio. Al mismo tiempo, hay un curso general sobre teorías del desarrollo ofrecido por profesores de diferentes disciplinas y también pone en conjunto en una sala los estudiantes de las diferentes disciplinas y de las diferentes especialidades y programas dentro del instituto. Entonces, eso utiliza conferencias, talleres en pequeños grupos y se utiliza también allá un tipo de aprendizaje interactivo, porque todo el mundo hoy en día tiene su móvil y puede interactuar a través de ese software para
porque muchas veces los estudiantes no se atreven a empezar una discusión. Entonces, a través de unas intervenciones más anónimas, a través de los móviles, a través del software, ¿ya? Fomenta mucho la discusión entre las diferentes disciplinas o las diferentes perspectivas que tiene la gente. Otro instrumento importante en la docencia es el uso de estudios de casos. Muchas veces se utiliza estudios de casos porque uno quiere tratar de respetar la diversidad estructural de los fenómenos sociales en el mundo, ¿ya? Entonces, estudios de casos son importantes para mostrar la diversidad y la complejidad, ¿ya? Pero entonces la importancia es que uno no solamente utiliza casos en forma aislada, sino que se utiliza eso en una forma didáctica común, ¿ya? Entonces, se tiene una serie de casos sobre un mismo tema, viniendo de diferentes países, pero que tienen el mismo conjunto de preguntas para que los estudiantes tienen que responder, ¿ya? Y se utiliza otro instrumento, son los juegos de simulación, con grupos más pequeños, ¿ya? Entre 10 y 15. Entonces se trata de mirar un problema desde la perspectiva de diferentes actores o de las diferentes dimensiones económicas, políticas, culturales, etc., ¿ya? En un caso concreto en donde ya se han elaborado ciertos protocolos en términos de los roles que los estudiantes van a jugar. Para dar un ejemplo, yo participo en eso muchas veces, es un problema de la producción de cocoa en Ghana y la Costa de Marfil, ¿ya? Entonces se analiza allá la cadena de valor global, el papel de las multinacionales grandes que compradoras del coco, las políticas de ellos, la política del Estado y los cambios en la política del Estado, el rol de las ONGs, el rol de las organizaciones cívicas y cuáles son las maneras de cuáles son las formas de respuesta de los productores y los hogares locales. Entonces así se busca fomentar un conocimiento activo de la interdisciplinaridad, ¿ya? Por lo que decimos en Holanda, aprendizaje por experiencia, ¿ya? Que los estudiantes experiencian directamente jugando al caso. Otro juego de simulación que tenemos es sobre políticas de postconflicto en Ruanda, después la genocida en Ruanda. Y ahí también se han desarrollado los materiales con actores en Ruanda, ¿ya? En donde los hombres juegan papeles de mujeres y mujeres juegan papeles de hombres, ¿ya? Para mostrar cómo importantes son las dimensiones de género en entender y concebir los problemas de postconflicto en esas situaciones. O que los oficiales públicos, los que vienen del gobierno, se dan papeles en los juegos que son de ONGs y al revés, ¿ya? Para que se entiendan que si uno trabaja un problema de una diferente perspectiva, ¿ya? Tiene consecuencias diferentes, ¿ya? También en la investigación, como parte del programa de magíster, hay mucha énfasis en esta cuestión de interdisciplinaridad en la formulación de la pregunta de investigación que cada estudiante va a desarrollar, ¿ya? Y eso también en términos de métodos de investigación, el instituto ofrece una variedad de diferentes tipos de métodos, ¿ya? También a diferentes niveles. También en la supervisión de los estudiantes estamos trabajando casi siempre con un equipo de 2 tutores que son de las diferentes disciplinas que están apoyando, aconsejando a los estudiantes. Y ellos tienen que, a través de seminarios de reflexión, formular sus problemas, y eso también fomenta la discusión entre las disciplinas.
Esos son los métodos actuales y cómo se trata de realizar la interdisciplinaridad dentro del instituto. Entonces está en sus, ¿cómo se llama? Está en sus genes, sus gémenes. ¿Ya? Bueno, ahora un poco una reflexión personal, ¿ya? De cómo yo he trabajado en ese tema. Pues en mi formación de bachiller y magíster, yo fui puramente economista en términos de la macroeconomía y finanzas públicas. Y solamente a través de tomar el programa de magíster y diploma de magíster en desarrollo regional y en ciencias sociales, ya me di cuenta y tomé más conciencia de la importancia de las demás disciplinas. Pero hice todavía un doctorado en economía. Y es a través de esos estudios, sobre todo también los estudios que hizo aquí en Colombia, y mi doctorado también fue sobre los procesos regionales en Colombia, entendí mucho mejor también la multiescalaridad de los problemas regionales en este país. O sea, que hay cuestiones que se juegan a nivel local, otras se juegan a nivel regional e interregional, pero otros son de los niveles nacionales e internacionales. Entonces, en esto, eso fue una parte importante de desarrollar la interdisciplinaridad a través de desarrollar marcos que permiten analizar los fenómenos en las diferentes escalas y sus interacciones, porque eso obviamente es lo más importante. En los últimos 10, 15 años me he preocupado mucho sobre la cuestión de las instituciones de la coordinación económica y cómo esos cambian. ¿Ya? Se conocen las diferentes, bueno, lo voy a decir un poco más importante. El tema de las instituciones es típicamente un nuevo tema, ¿eh? Bueno, nuevo desde los años 80 realmente. Fue una reacción a todo el discurso sobre el ajuste estructural que decía en inglés getting the prices right, y la crítica a eso fue no, la cuestión no es simplemente getting the prices right, sino getting the institutions right. O sea, cómo formar mejores instituciones que fomentan, como decían por ejemplo los economistas, que fomentan la eficiencia dentro del sistema, ¿ya? Pero que politólogos lo entienden en otra forma. Pero si uno lo está estudiando y buscando la interdisciplinaridad, uno ya se da cuenta que hoy en día hay una tremenda diversidad en la investigación del tema. ¿Ya? Aquí hay al menos, a mi juicio son los más importantes, pero que posiblemente lo he descartado otros o no conozco a los otros. Pero en la ciencia política el institucionalismo histórico es una corriente muy importante. ¿Ya? En la sociología, las instituciones, el institucionalismo organizacional de Scott. En la antropología, Polanyi sigue siendo volviendo en los debates sobre sus diferentes formas de interacción económica y organización económica, ¿no? En la economía institucional vieja, de Veblen, Commons y otros, que hablan de la internalización de las instituciones adentro de las personas. O la sociología económica, ¿ya? de Hodgson o Granovetter, con la cuestión de los embeddedness. O la nueva economía institucional de Williamson, que era el padre de esta línea, digamos, y Coase y Douglas North. Williamson decía en cierto momento en un artículo famoso del año 2000, mientras que no tenemos una teoría unificada, vale aceptar la pluriformidad en los enfoques teóricos. Y eso yo creo, eso es algo que es importante, que Williamson lo dijo así, aunque sí estaba muy convencido de que la nueva economía institucional daba unas respuestas muy importantes, digamos, pero reconocía que hay pluriformidad.
Un problema es que a veces hay pluriformidad, en otras veces hay un enredo, de que no se realmente puede fácilmente compatibilizar los diferentes enfoques. Y de hecho, si uno mira los debates en la literatura, en las grandes revistas, hay muchos esfuerzos que hay en términos de definir la supremacía o el campo determinado frente a otros. O sea, no un discurso fructífero que avanza, sino más bien busca poner en la luz su propia disciplina a costo de los demás. ¿Ya? Más reciente surgió la economía política institucional de Ha-Joon Chang, ¿ya? O el papel de las instituciones en la geografía, como Martin and Sandley, ¿ya? Y pocos logran realmente tratar de avanzar sobre ese terreno. Y eso hace, yo creo, es un reto importante de la interdisciplinaridad. ¿Cómo podemos hacer interacción entre disciplinas, entre diferentes corrientes teóricas, cuando hay tantas diferentes corrientes de pensamiento, ¿ya? que tienen diferentes perspectivas ontológicas? ¿Ya? Hodgson, aún en 2014, en la revista Economía Evolucionaria, también sigue insistiendo que las diferencias entre la economía institucional vieja y la nueva economía institucional no son reconciliables. Pero yo creo que eso no es realmente lo más importante. Yo creo que lo más importante es tratar de buscar maneras de una síntesis mayor, sea en algunos grupos o sea en mayor forma. Y un buen ejemplo es, por ejemplo, los trabajos de Morgan y Thelen, que buscan tratar de superar la distinción entre el racionalismo institucional centralizado y la concepción más evolucionaria de la formación de instituciones en forma más descentralizada, que son dos corrientes opuestos. Uno dice es centralizado, racional, otro dice no, es una cuestión de ajustes sobre el tiempo de diferentes perspectivas. ¿Ya? Entonces están formulando nuevas preguntas. ¿Bajo cuáles condiciones es el cambio institucional evolucionario o más bien más rápido? Entonces, en lugar de seguir insistiendo en las diferencias, buscar preguntas que logran a entender cuestiones más comunes. Otro buen ejemplo, a mi juicio, es el trabajo de Campbell, de Princeton, que busca en el libro sobre instituciones y globalización, también tratar de buscar nuevas formas, nuevos caminos de tratar de integrar las diferentes corrientes a través de tipologías. Él sostiene, por ejemplo, que no solamente la dependencia de camino y difusión es importante, sino también hay procesos de bricolaje y traducción. Y busca una nueva salida para enfocarse en los empresarios institucionales y el papel de las ideas. Entonces, es tratando a través de buscando una entrada a través de otro nivel, el nivel micro en este sentido, ¿ya? De tratar de entender y generar nuevos puntos de vista sobre los procesos macros. Eso yo creo, esas son las maneras de tratar los problemas de interdisciplinaridad solamente adentro de las ciencias sociales, ¿no? Para no hablar de los demás. ¿Ya? Molenga y Gondelaar es un artículo muy interesante que se trata de agua y entender los fenómenos de gobernabilidad de agua. Buscan aclarar la metodología de análisis comparativo dentro de esa diversidad estructural que estamos reconociendo, ¿no? Entonces se distinguen entre esas tres etapas en tratar de desarrollar la interdisciplinaridad en cierta forma, ¿ya? Que es primero generar una validez interna en un modelo propuesto, ¿ya? Si se generan resultados similares en casos similares, ¿ya? Para luego mirar
otros casos, ¿ya?, para ver si hay resultados diferentes en casos diferentes, ¿ya?, y buscar una tipología de cuáles pueden ser las formas de cómo se puede acumular esas diferencias, ¿ya?, para llegar al final, ¿ya?, a buscar los elementos comunes dentro de una tipología establecida. Bueno, esto yo he tratado en un análisis de comparación de instituciones de acción colectiva en productos locales en las cadenas agrícolas de valor global, comparando el espárragos en Perú con la miel en Uganda. Casos bien diferentes con resultados muy diferentes, ¿ya?, buscando entonces cuáles son las diferencias, pero también cuáles son los elementos comunes, trabajando con un modelo de validez interno, que son las teorías de cadenas de valor y la participación de productores en eso, que me da la validez interna para después buscar la validez externa, una tipología de cuáles son las diferencias en los diferentes casos para posteriormente llegar a los elementos comunes. Yo creo que para que la interdisciplinaridad gane su lugar dentro de la universidad, la rigurosidad en las metodologías es un reto muy importante. Porque simplemente tener estudios de casos con mucho detalle, exóticos o no exóticos, realmente nos lleva a un mejor resultados de interdisciplinaridad, sino un tratamiento muy riguroso de muchos más casos, ¿ya? Obviamente, aparte de la aplicación de métodos cuantitativos para muestras mucho más grandes, obviamente, ¿ya? Bueno, esto es básicamente lo que yo quería decir. Termino con esas últimas preguntas, digamos, ¿eh? Entonces, yo creo que la interdisciplinaridad en el CIDER en parte fue por convicción y en parte un accidente histórico, ¿ya?, por las coyunturas que se estaban dando en este momento. Yo creo en ese sentido el CIDER fue el primer en la universidad, punto de lanza, como dijo el vicerrector, pero eso también es resultado de una coyuntura histórica, ¿no? Existe hoy en día claramente una necesidad de generar más esfuerzos de interacción entre disciplinas y se estaban discutiendo también esta mañana cómo lograr esto, ¿ya? Organización temática, una organización menos jerárquica, una organización más flexible. Todas esas son cuestiones que permiten que académicos que son acostumbrados a trabajar en disciplinas pueden lanzarse y tomar el riesgo de lanzarse en esas formas, digamos. El CIDER, por cierto, tiene también una diversidad de disciplina muy importante y muy rica y de alto nivel, ¿ya? Pero entonces tiene un alto potencial, pero sí tiene que realizarlo para mostrar su calidad. O sea, eso es mi deseo para los próximos 40 años para el CIDER, que vamos a ver cómo las diferentes disciplinas realmente en el CIDER van a interactuar y generar en forma rigurosa nuevos entendimientos en los problemas del desarrollo regional en Colombia. Gracias.